Saludos y bendiciones desde Chofar TV. Les saludamos, deseando lo mejor para todos y saludando a los que están en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, Europa y otros continentes que están conectados con nosotros. Dios, el Creador, tiene un plan siempre y cada día que nos permite vivir, nos levantamos y hay nuevas expectativas, porque su presencia es impresionante, cómo nos guía, cómo nos respalda, cómo se mueve y habla a través de la palabra escrita. De ella sale poder para llegar a nuestras necesidades y edificarnos de una manera poderosa, penetra en nuestra alma como espada de dos filos y hace una obra maravillosa. Chofar TV y Radio Luz de las Naciones presentan el programa Dios vive y habla hoy, reconociendo que el eterno Creador vive y habla hoy. La Escritura dice que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Su poder permanece. Por lo tanto, al dar la palabra, viene el cambio, la edificación, la transformación y un mover importante, poderoso de la presencia de Dios. Quiero recordarles que al final del programa estaremos orando por todas las peticiones. Pueden estarlas enviando por diferentes medios que tenemos. Está mi Facebook, está el Facebook de TV Chofar y diferentes medios que se presentan por YouTube también para dar la palabra y permitir que Dios hable, porque esa es la base, querer que Dios hable. Y todos queremos, estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios, recordándoles que en el transcurso del mensaje pueden estar enviando las peticiones de oración. Y eso es importante, tenemos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo a través de cada petición, cómo el Creador ha estado contestando cada petición y ha estado moviendo su mano, sanando enfermos. Algunas situaciones imposibles de realizarse, Dios las ha hecho posibles. Y en este momento lindo que estamos iniciando el programa, Dios vive y habla hoy, a través de TV Chofar y Radio Luz a las Naciones, encomendamos a Dios el programa y vamos a orar. Eterno Creador, Padre nuestro, te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tus misericordias, te agradecemos porque tú eres bueno y siempre nos sostienes, eres bueno y nos sacas adelante, estás con nosotros, llevando un plan en nuestras vidas, porque estamos con propósitos tuyos en la tierra, para que seamos luz y sal, para que el poder tuyo sea ministrado a través de cada uno de nosotros. En tus manos de amor estamos agradecidos por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús encomendamos la predicación y lo que tienes para nosotros. Volviéndonos a Dios es el tema para compartir en el programa Dios vive y habla hoy. Volviéndonos a Dios. El hombre estuvo con Dios antes, que se vuelve ahora a Él. Las Sagradas Escrituras nos indican que Dios hizo al hombre. A imagen y semejanza Él lo hizo, varón y hembra. Los estableció en un huerto, que todos sabemos la historia que está en Génesis, el primer libro de la Biblia. Y nos habla de cómo la relación de Adán y Eva con Dios era muy linda. Oían la voz de Dios en el huerto cada día que se paseaba en medio de ellos. Y hubieron indicaciones que Dios dio a ellos, les indicó qué tenían que hacer y qué no, era la decisión de ellos. Le indica los peligros que hay al no obedecer órdenes, porque era
en el aspecto espiritual una muerte para ellos si tomaban decisiones contrarias a lo que Dios había establecido. Las órdenes de Dios son para bien nuestro, se establecen, nos beneficia a nosotros. Si nosotros fallamos o hacemos lo que queremos, Dios no pierde. Los que perdemos somos nosotros si tomamos decisiones contrarias a lo que Dios indica. Por la razón clara, el obedecer a Dios nos va a llevar a grandes triunfos, nos va a llevar a grandes victorias. Y ellos estaban con Dios, Dios con ellos. En el momento que desobedecen, el pecado entra y ya no pueden en pecado vivir en la presencia de Dios. El pecado separa a la persona de Dios y ellos, como los primeros habitantes de la tierra, primeros seres humanos que Dios estableció en la tierra, tuvieron que salir del huerto. Fueron los primeros. Salen del huerto. Ya no están en la presencia de Dios. El tema es volviéndonos a Dios. ¿Por qué volverse? Porque nuestros primeros padres se desconectaron de Dios por el pecado y tuvieron que salir del huerto del Edén, porque no había lugar en la condición de pecado que estaban, estar en la presencia de Dios. Tenían que ser restaurados para volver nuevamente a la presencia de Dios. Hubieron formas que se luchó para que lograran la conexión con Dios, pero no se lograba. Al principio de sacrificios, de ofrendas, usando animales para darle una redención a ellos, pero volvían. Y Hebreos dice que los sacrificios no les quitaban los pecados, sino que volvían otra vez. En el momento le quitaban, pero volvían otra vez y tenían que volver a sacrificar. Dios tenía un plan preparado, porque esta organización de los sacrificios, cómo se organizaron, cómo se planearon, estaban muy bien. Pero el ser humano no mantenía esa firmeza y volvían a pecar. La situación clara era que tenía que venir un cordero perfecto para que no siguieran cada día sacrificando animales y volver a lo mismo. Tenía que haber un sacrificio perfecto, pero ¿cómo se hacía si el ser humano no es perfecto? Y los sacrificios que usaban tampoco lo eran. ¿Cómo se podrían? Dios establece un plan redentor. Va a Dios a hacerse hombre. Y esa parte donde se hace hombre es el Hijo de Dios hecho hombre, que va a tomar el lugar de toda la humanidad para dar su vida y llevarlo a una comunión que se perdió con Adán. Romanos 5 explica que por el pecado, por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Pero luego explica la otra parte, el segundo Adán, pero por un hombre, por el perfecto Jesucristo, el obediente al Padre, nos dio la opción de volver otra vez a Dios, que habíamos perdido esa relación. El hombre sale del huerto derrotado. A través del sacrificio de Jesús volvemos a la comunión con Dios. No al huerto, pero sí a la comunión con Dios nuevamente, para tener relación con Él. Y el tema es volviéndonos a Dios, porque el pecado es el que nos separa. La desobediencia es la que nos separa de Dios. Pero al obedecer, estamos nosotros conectados con Él, y al obedecer nuevamente, ese sacrificio perfecto opera y nuevamente está la relación que se perdió por un hombre, por Adán, y se vuelven a unir por medio de Jesucristo, Dios hecho hombre, para darnos redención, oportunidad y bendición de estar nuevamente en la presencia de Dios. La Biblia explica el poder que tiene la presencia de Dios. En el Salmo 16:11 dice:
En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que volverse a Dios es estar en su presencia junto a Él. Nos venimos a Él porque estamos lejos y Él nos da la opción, la bendición y el poder de volvernos a Él. Y al acercarnos, dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando habla de plenitud es una grandeza que no es con medidas, sino que es algo más de lo que se pueda medir y controlar. Plenitud de gozo tiene Dios. Gozo es esa fortaleza interna que te ayuda a mantenerse en las dificultades. Le da la fuerza para salir adelante en medio de todas las situaciones que pueden debilitar, afectar, dañar. Esa presencia de Dios hará posible el triunfo, hará posible la victoria, hará posible ese mover, actuando, operando, ayudando y levantando, que es algo bastante importante. El plan de Dios es impresionante. Cómo utilizar la forma de volvernos cuando el pecado nos había destruido. Presenta un sacrificio perfecto. Dios hecho hombre, no había nadie más que podía redimirnos. Y Jesucristo sí, por ser Dios hombre, podía redimirnos y darnos nuevamente el acceso que perdimos a la presencia y comunión con el eterno Creador. Y hoy, unidos al Creador, nuestra vida toma un enfoque diferente, con una visión clara de lo que está proyectado para el que se vuelve. Hay una proyección de parte de Dios, dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y de ahí en adelante comienza una transformación, un cambio grande. El ser humano cargado en su pecado, cargado en su maldad, no entiende la situación, cómo vive y necesita ser ayudado. Y Jesús nos habla claro en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, todos, yo os haré descansar. Indicando que es el único que puede quitar las cargas espirituales que nos agobian, que nos hacen sentirnos mal. Pero ahora por la gracia del eterno Creador, volvemos a la comunión con Él. El tema es volviéndonos a Dios. Es una urgencia tener esa relación con Él. Es una urgencia tener esa comunión. Es una urgencia buscarlo, acercarse confiadamente al trono de la gracia, teniendo de parte de Él toda la ayuda, teniendo de parte de Él todas las bendiciones que son dadas para que de esa manera triunfemos, seamos ayudados, renovados, cambiados y operante en nosotros el mover de Dios de una manera poderosa. Y de esa forma, al volvernos a Él, vivimos con Él. Y al vivir con Él, dice nuevamente el versículo del Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué más hay? Hay delicias a tu diestra para siempre. Todos buscamos tener algo que nos deleite, pero el alma es donde están las emociones, es donde está tristeza, alegría. Y cuando dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, cuando habla de las delicias para el alma es feliz. Un alma feliz vive contenta en todo aspecto, porque al ser feliz encierra todas las áreas de su vida, porque viene del alma, del corazón, el gozo viene de ahí. Y la escritura dice que la abundancia del corazón habla la boca. Un mensaje de cambio que tiene el eterno Dios no tiene que ser a través de religiones, no es por religiones, no es por situaciones organizadas de los hombres, sino por una palabra dada por Dios que trae vida, cambio y renovación y nos lleva a una esfera transformadora que solo el poder de Dios puede hacerlo, solo el poder de Dios puede operar, cambiando, haciendo los milagros que Él tiene preparado para todos los que nos acercamos y poder así de esa forma disfrutar
de la comunión que el Creador tiene con los que se acercan al redimirlos, al volverlos a Él nuevamente. Qué importante es volver donde estaba la felicidad, volver donde estaba la salvación, volver donde está el cambio, volver donde las etapas del ser humano comienzan a ser renovadas y a iniciar unas nuevas a través del volverse a Dios. El camino retorna a la victoria, porque sin Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, camino de perdición. La Escritura dice que está el camino ancho, que el fin de él es la condenación. Pero nuestro Dios presentó el camino angosto, que San Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Era necesario un camino de retorno al Padre, de retorno al Creador, un camino de retorno a Él, porque volvernos a Él es la urgencia. No hay nada más importante que volvernos a Él. Es lo urgente, lo necesario, poder acercarnos al Creador. Es lo que nuestra alma anhela, la búsqueda de Dios, y eso es clave. Al poner la mirada en Dios, si hablábamos de Mateo 11, y bueno, primero el 28, pero luego el 29 dice, al entregar las cargas. El 28 habla de entregar cargas. El 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, la unión con Él, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, únanse a mí, para que tengan libertad, para que tengan cambio. Y yo os haré descansar, transformar y renovar el alma, las emociones, todo nuestro ser es cambiado. El 29 dice, y llevar el yugo sobre vosotros, y llevar el yugo que tiene vosotros. Debe llevar ese yugo, pero ¿cómo? El yugo de Dios, uniéndonos a Él. Nosotros nos unimos. Yugo es la unidad que hace, es para lo que son bueyes, se usa de madera, especialmente se ha usado un material que va a poner unión a los dos bueyes, y en la unión de ese yugo hace que compartan las cargas. Y cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, a ustedes lleven el yugo mío, en otras palabras, ustedes únanse a mí. Cuando ustedes se unen a mí, la fuerza es compartida. Y si la fuerza de Dios es compartida, todo es poderoso. Es la fuerza del Creador. La comparte con nosotros. Y comienza la enseñanza. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Indicando claro, de una manera muy real, que al volverse a Él algo pasa. Allá en 1 Samuel, en el capítulo 3, 7, versículo 3, nos dice 1 Samuel 7, 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. En ese tiempo los filisteos estaban dominando, pero a Israel le robaban todo. Venían y saqueaban y llevaban lo que querían. Pero Samuel reúne al pueblo. Es el tiempo de volvernos al que cuida, al que levanta, al que restaura. Los filisteos se robaban todo porque Israel se había descuidado. Había perdido la comunión con el Creador, y al perderla ya no había cobertura. Dios es perfecto. Cuando el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará, pero el que habita, no el que se sale. Y mucha gente está fuera del abrigo. Alaban a Dios y hablan de Dios, pero están fuera de la cobertura. Y el plan de Dios es volvernos a Él, volver a la cobertura, a la protección. Y Jesús habla de quitar cargas y de unirse al yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, vosotros tienen que estar unidos a mí para que haya descanso.
para que puedan ver las cosas diferentes. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. El alma angustiada, dañada, perjudicada por el pecado, es restaurada al volverse a Dios. Y Samuel habla a todo Israel que se había descuidado. Les habla a todo Israel y les explica que deben volverse a Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Versículo 4 de 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, versículo 4. Nos dice, cuando los hijos de Israel escucharon eso, dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Tenían otros dioses que en realidad no hacían nada por ellos, pero los tenían. Mucha gente sigue en dioses que no ayudan sus vidas. Y cuando hablamos de dioses con minúscula, que no, la realidad no son dioses, sino que aparentan serlo. Y entonces toman un lugar que no corresponde. Y Dios quiere ayudarnos, pero tenemos que dar lugar que Él sea el que mande en nuestras vidas, que sea el gobernador, para que nuestra vida vaya a puerto seguro, vaya con libertad al triunfo, a los cambios grandes. En 1 Samuel 7, versículo 5, les dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Tenía que volverse a Dios. Al volverse, iba a haber una oración. La oración es la comunicación con el Creador. Esa comunicación a través de la oración haría la unidad del pueblo de Dios con su Creador, que lo perdió en desobediencia. Vivieron con Dios, vieron la mano de Dios, pero ahora estaban descuidados. Y Samuel el profeta les habla de volverse a Dios y les está indicando que deben reunirse todos en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Es necesario reunirse en el lugar indicado para que Samuel haga la oración de reconciliación, la oración de esa unión que se perdió, pero que ahora se restablece nuevamente. Al restablecerla nuevamente, algo pasa. Al restablecerla nuevamente, comienza la mano de Dios llevando a cambios grandes, a operaciones milagrosas, y haciendo posible que lo que no se podía sea hecho. Esa reconciliación, ese acercamiento, es lo que está hablando Samuel, que deben tenerlo. Y continuamos en 1 Samuel 7:6. Y se reunió en Mizpa. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua. La derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El pueblo se vuelve a Dios, reconociendo que ha pecado, ha hecho lo incorrecto, lo que no tiene que hacer. Y ahora en esa reconciliación, la presencia de Dios va a estar con ellos. Y con la presencia de Dios el enemigo es derrotado. Es lo que siempre vemos en las escrituras que pasó cuando vivían en el orden de Dios. No había nación por más fuerte y preparada que estuviese, que pudiera vencerlos. No podían, porque Dios peleaba por ellos, estaba con ellos como poderoso gigante, llevándoles al cambio, al triunfo, a las victorias. Y hoy está para hablarte. Tú que me escuchas, tal vez primera vez o otras veces más, o siempre has estado con nosotros, de cualquier manera, Él conoce todo en nosotros, y esa palabra que tiene nos llega al alma, a nuestro ser, para que seamos transformados, edificados, y veamos en Dios siempre la respuesta clara que Él tiene para todos los que se acercan a Él. Que podamos creer que es la base principal que mueve la mano de Dios y hace posible que las cosas sean manifestadas
Ahora Israel escucha que debe volverse. Samuel el profeta les indica que es necesario volverse a Dios. El pueblo lo entiende y dispone en su corazón para volverse a Dios, que es la base del triunfo. En medio de lo que estás viviendo, volvernos a Dios es la clave, sobre todo, porque la Escritura habla de buscar primeramente su reino. Es lo primero que trae las demás bendiciones, y como indica lo siguiente, y lo demás os vendrá, va a venir, pero por añadidura, porque se busca lo real, que es el reino de Dios. Y en esa armonía, en esa comunión, nuestras vidas comienzan a tomar el enfoque claro de victorias. Y vemos al eterno Creador dando libertad, ayuda, renovación, transformación, operación milagrosa. Y haciendo posible que avancemos, haciendo posible que triunfemos, que nos movamos bajo el respaldo de Él y caminar con seguridad, porque nos llama a lo grande, a estar con Él, y estar con Él es caminar seguro. Por eso Israel, cuando salió de Egipto, iba tan seguro que Dios estaba con ellos, y ellos veían el respaldo de Dios en todo lo que hacían. Dios estaba allí. Y aún en las dificultades, cuando desobedecieron, clamaban por ayuda, y la misericordia de Dios fue grande. Les ayudó aún cuando no merecían ser ayudados. El eterno Creador nos ayuda, nadie merece. Ninguno merecemos ser ayudados. Pero la bondad de Dios es tan grande que nos va a permitir, al volvernos a Él, ser ayudados. Al volvernos a Él, ser restaurados. Al volvernos a Él, ser cambiados por su poder y llevados a una nueva etapa transformadora. Es lo que sucede con el hombre cuando ya habían perdido todo por medio de Adán, y por medio de Jesucristo viene la reconciliación, la operación transformadora en la vida del que viene a Dios. Y nuestro Dios conoce todo en nuestras vidas, sabe lo que necesitamos, y antes que pidamos puede ministrar las áreas de necesidad, porque lo conoce todo. No tiene que esperar a algo, sino que su poder se mueve conforme su propósito y voluntad, y hace posible el avance hacia Él, la comunicación hacia Él, que es bastante importante. Ellos están en Mizpa reunidos, Israel y su pueblo. Dios el Eterno hace que ese pueblo, Israel y su pueblo, el pueblo de Dios, esté reunido en Mizpa, y el Creador está con ellos y les ordena lo que tienen que hacer. Y aquello era poderoso, de tal forma que los filisteos se dieron cuenta que estaban reunidos, pero lo que no sabían era que el eterno Dios los reunió, y que el eterno Creador los iba a ayudar en todo. Y ellos pensaron aprovechar el momento que Israel estaba reunido para atacarlo. Querían aprovechar lo que Israel tenía, y lo que Israel tenía era una reunión con el Creador. Y ellos no lo sabían, que el Creador estaba en medio de Israel. Pensaban que ellos adoraban a un Dios igual que todos, pero Israel no adoraba a un Dios igual que todos, adoraba al Creador. Al adorar al Creador, algo maravilloso iba a pasar en su momento, porque el eterno Dios tiene poder para ayudar, levantar, edificar, transformar y hacer posible las cosas. Él lo hace, y Él quiere que le creamos para que operen los milagros de acuerdo al plan de Dios para el momento. Hoy nuestro Dios nos recuerda que nos llama, y a volvernos a Él nos llama. Volvámonos a Dios, es la clave, porque algo maravilloso sucede en esa reunión. Dice 1 Samuel 7:8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Filisteos los dominaron, pero ahora
La oración es para que Dios opere en ellos el milagro, sean ayudados de manos de los filisteos. Y en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 9, dice: Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová los oyó. El clamor a Dios de corazón hace que Dios se mueva a favor nuestro. Y ahí claman para que Dios les ayude, porque habían fallado, pero lo reconocen. Y esa es la base del triunfo: reconocer las faltas, reconocer los errores cometidos y volverse a Él para triunfar, para caminar y actuar, que es lo que Dios quiere. El volvernos a Él nos va a llevar a lo grande, a lo que ojo no vio ni oído yo, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y hoy nos llama a ser parte de eso. Algo impresionante en ese momento tan lindo, que estaban en una comunión maravillosa con el Creador. El Creador los iba a defender. Los filisteos escuchan que Israel está reunido y lo quieren aprovechar para venir a destruirlo. Cuando los hijos de Israel, versículo 11 de 1 Samuel 7, salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Belacash. Los atacó Israel cuando los filisteos vinieron, porque los filisteos no sabían que Israel se había vuelto a su creador y que cuando habían sido derrotados era por la desobediencia, porque su creador no les ayudaba, no porque su creador no tuviera poder, lo puede todo, sino que era necesario la obediencia al creador para poder triunfar, salir adelante y alcanzar cosas grandes que solo Dios nos puede ayudar a alcanzarlas. Ese momento impresionante que se reúnen en Mizpa es un momento clave. Ahí está la presencia de Dios. Dice en 1 Samuel 7:12: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, esos dos lugares, en Mizpa y en Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué indicaba con esto? Que nos está ayudando hasta ahora, sigue ayudando, moviendo su mano, y hoy llama para ayudarte, hoy te llama para renovarte, hoy te llama para llevarte a experiencias que solo Él puede darnos. Hoy es el momento. En ese momento clave, Israel sale a las victorias de una manera poderosa. Dice 1 Samuel 7:12: tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y era la clave que ayudara, y era la clave que sacara adelante, y era la clave las victorias seguras en Dios. Hoy es el momento de acercarnos a Él. Sin Él solo hay derrotas. Con Él que hay firmeza, la firmeza real. El alma nuestra la necesita, esa firmeza, esa renovación, ese cambio poderoso para no ser los mismos, sino al contrario, que el poder de Dios nos lleve a etapas grandes. Los filisteos quisieron aprovechar que Israel estaba reunido en Mizpa sin saber que era el Creador que los reunió para darle las victorias. Y en esas victorias estaría vencer a Israel, vencer a los filisteos, vencer a los filisteos. Israel tenía que vencerlos y estaba Dios ahí para vencerlos. Los filisteos no sabían que la reunión era directamente con el Creador para que Israel saliera victorioso en las batallas.
Y ellos se acercaron como que Israel estuviese solo, como que Israel no tuviese el protector, el creador, como que Israel viviera por sus fuerzas. Se acercan y se llevan la sorpresa de que no está solo Israel. Dios está con Israel. No sé qué estás pasando. Dios está contigo. Dios está para ayudarte en medio de la enfermedad, de la crisis económica, familiar, emocional, espiritual, en medio de todo lo difícil. Y está para ayudarte a cambiarte, llevarte a etapas muy grandes que solo Él puede llevarnos y darnos la fortaleza para mantenernos ahí. Él es el grande, el que puede dar esa transformación impresionante. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 17:13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de la vida de Samuel. Estuvo Dios con ellos, porque Samuel mantenía esa relación. Al mantener esa relación, ellos estaban seguros y Samuel tenía la palabra para darles. Y esa palabra que llegaba a ellos los fortalecía para seguir adelante. Hoy Dios te da la palabra para animarte, te da la palabra para renovarte, te da la palabra para cambiarte, te da una palabra para llevarte a etapas que solo Él puede hacer y llevarnos ahí. Es su poder que hará las maravillas, las señales y prodigios. Dice la palabra de Dios en Nehemías 1:9. Pero si os volviereis a mí, dice el Señor, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis los mandamientos por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os trataré, dice, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. La obediencia los va a llevar a una conexión, volverse a Él, pedir perdón y restablecer lo que se perdió. No sé qué estás viviendo, qué situaciones pasan, qué luchas tienes, qué es lo que está hoy pasando, pero Dios conoce, el Creador, todo en ti, y su palabra es verdad para llegar a las necesidades y operar con grandes milagros, con grandes señales, con grandes prodigios. Todo es posible en el nombre de nuestro Dios, que restaura, levanta, edifica, volviéndonos a Él. Es la clave de la victoria, volvernos a Él, al Creador, donde nuestra vida haya a través de ese momento una forma clara de ser. Dios tiene control de ti, te ayudará, te levantará, te edificará y conoce todo en tu vida. Tiene el poder para administrar las áreas de necesidad de tu vida y poder vivir de acuerdo al Creador y avanzar cada día bajo su bendición, dirección y guianza. Nos habla claro la palabra de Dios relacionado a la relación que quiere tener con el ser humano, relacionarse con él, cambiarlo, transformarlo, hacer un instrumento útil en sus manos. En Isaías 55:6 Dios habla y dice: buscad a Jehová. Se la dio al siervo de Dios, pero algo importante es, Isaías recibe y Dios está hablando. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Busquen a Dios y verán la respuesta que Él da, porque Él responde. Él tiene control de todas las cosas y hace posible que se pueda avanzar en las adversidades, en los momentos difíciles.
Hay posibilidad de avance, de triunfo, de esperanza y de consuelo en el Dios eterno que nos conoce y sacará adelante. La palabra de Dios nos habla más relacionado al volverse a Dios. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Notemos algo importante. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. El eterno Dios trazó un plan para ti y para mí. Quiere llevarnos, en Isaías está hablando, la operación, que los pensamientos nosotros no son como los de Él, pero al venir a Él vamos a pensar como Él, nos va a guiar y vamos a ver diferente las cosas. Él es grande y está para ayudarte, para levantarte, a darte la victoria, para darte la fuerza. Hoy, volvámonos a Él. Al volvernos algo pasa. Una etapa nueva se comienza a desarrollar. Volverse a Él, ¿por qué razón? Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en Isaías 55:10 nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir. La hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Hace que una semilla produzca. Volverse a Dios nos va a llevar a etapas de cambios. Lo entregamos todo. Y lo recibimos todo de Él, porque lo pequeño nuestro en manos de Él es grande, en el poder manifestado hacia nosotros de una manera poderosa. Hoy es el tiempo de ese acercamiento, hoy es el tiempo de esa búsqueda. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir y da semilla que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíen. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cambia todo al volvernos a Dios. Nuestra forma de ser, de actuar, a la voluntad de Él. Si en un momento nos descarriamos en algo, inmediato volvámonos. No es el camino de la perdición que debemos seguir, y hay momentos que puede descarriar nuestros pies del camino pequeño, angosto, para agarrar el ancho, el que lleva a la perdición. El angosto se ve que no es tan amplio porque es angosto. Entonces, al ser angosto, no hay amplitud a la vista, pero hay seguridad al transitarla, porque conduce hacia la vida eterna. Y es lo que Dios quiere hacer. Hoy es el momento de volvernos. Entregue sus cargas, entregue sus dificultades, sus ansiedades, sus cosas que no entiende. Por eso en Oseas capítulo 6 versículo 1 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vuelve hacia Él y confíe. Va a pasar etapas duras, pero ya no estás solo. Sin Dios las pasábamos, pero ¿quién nos ayudaba? Nadie. Ahora ya volvemos a la reconciliación, a la comunión con Él. Ya tenemos quien nos defienda, nos saque adelante. Entregue su carga, entregue
las situaciones adversas que te agobian y lo que no entiendes, para que Dios te ayude, te levante, seas edificado de una manera poderosa. En el nombre del que te llamó. Quiere reconciliarse para volverse a Él. Está el momento apropiado para hacerlo y permitir que Dios, el Eterno, haga una obra maravillosa en nosotros. Es con su ayuda que saldremos adelante. Hoy es el momento. Únanse conmigo en esta oración. Eterno Creador, te necesito. Dile: quiero reconciliarme contigo para volver a ti. Y en este momento doy lugar en mi corazón para que seas mi Señor, mi Rey. Y me lleve a una búsqueda de ti, a un entendimiento, poder entender, comprender tus propósitos y caminar en ellos. Me encomiendo a ti reconciliándome y recibiéndote como Salvador, para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y caminar contigo cada momento, esperando en tus bondades, esperando en tus misericordias, esperando en lo que tú has prometido para los que creemos, para los que confiamos, para los que esperamos y sabemos que nos sacarás adelante. Amén. Ahora voy a orar por todos. Eterno Creador, nos conoce a todos, queremos volvernos a ti, buscarte más de aquí en adelante si lo hacíamos, reforzar la búsqueda y acercarnos a ti obedeciéndote, caminando bajo el orden tuyo para ser victoriosos, triunfantes y poder salir adelante. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Él conoce todo en nosotros. Sabe lo que vivimos, lo que pasamos, lo que estamos pasando. Aquí está con nosotros. Dele lugar en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les continúe bendiciendo. Les esperamos en el siguiente programa a la misma hora. Sigan adelante, que Dios vive y habla hoy. Dios no les bendiga.